Las luces de la patrulla parpadeaban en la distancia, pintando de rojo y azul las sombras de la carretera desierta. El oficial Ramírez ajustó el radio en su chaleco mientras su compañero, el veterano oficial Torres, escaneaba el oscuro paraje con una linterna. Habían recibido un reporte extraño, gritos desgarradores provenientes de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Pero al llegar, el lugar estaba en completo silencio. Solo el viento nocturno sacudía las puertas oxidadas, produciendo un lamento inquietante. Ramírez tragó saliva. Desde que ingresó a la fuerza, había escuchado historias de sus colegas sobre cosas inexplicables que ocurrían en ciertas zonas de la ciudad. Sombras que se movían solas, figuras en los espejos retrovisores, llamadas desde números inexistentes. Pero nunca pensó que él mismo sería testigo de algo fuera de este mundo. Torres se adelantó y empujó la puerta del almacén. Un crujido profundo y prolongado resonó en la oscuridad. Adentro, el aire estaba pesado, impregnado de un olor rancio y húmedo. Con cada paso, el eco de sus botas resonaba en el enorme espacio vacío, hasta que un ruido los hizo congelarse en seco. Algo o alguien había susurrado sus nombres. Torres encendió la linterna y la movió en círculos, buscando la fuente del sonido. Nada. Pero Ramírez sintió un escalofrío subirle por la espalda cuando, en el reflejo del vidrio roto de una ventana, vio algo que no debía estar allí. Detrás de ellos, a solo unos pasos de distancia, una silueta oscura y amorfa se erguía, inmóvil, observándolos. Cuando giró la cabeza para ver directamente, no había nada. Un golpe seco retumbó en el fondo del almacén. Y esta vez, ambos oficiales escucharon claramente lo imposible. Una voz cavernosa, gutural y llena de odio susurró a sus espaldas: «Salgan de aquí, antes de que sea demasiado tarde». Ramírez sintió un frío intenso recorrerle la columna vertebral. Miró a su compañero, esperando ver incredulidad en su rostro, pero Torres estaba completamente pálido. Sus ojos reflejaban el terror puro de alguien que también había escuchado aquella voz. No estaban imaginando cosas. Había algo en ese almacén. Algo que no querían ver. El lugar era un edificio olvidado por el tiempo, un antiguo depósito de mercancía que llevaba décadas en abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho, el techo mostraba agujeros por donde se filtraba la luz de la luna, y el suelo estaba lleno de escombros y huellas de ratas que se deslizaban entre las sombras. Había leyendas sobre este sitio. Se decía que, años atrás, fue usado por un grupo criminal para esconder cuerpos. Nadie sabía cuántos habían muerto ahí, pero los rumores hablaban de rituales, de sacrificios, de algo más que simples asesinatos. Torres avanzó con cautela, con la mano derecha sobre la empuñadura de su pistola. Ramírez hizo lo mismo, aunque la piel de sus brazos se erizaba con cada paso. Algo dentro de él le decía que no debían estar ahí, que debían irse de inmediato. Pero al mismo tiempo, su deber como policía lo obligaba a investigar. «Revisa el lado derecho, yo iré por la izquierda», murmuró Torres, con la voz tensa. Ramírez asintió y comenzó a caminar entre los estantes derruidos. Su linterna iluminaba cajas viejas, pedazos de madera carcomidos y bolsas de basura apiladas en las esquinas. El aire tenía un olor a descomposición, aunque no lograba identificar de dónde provenía. De repente, un golpe seco retumbó a pocos metros de él. Giró la linterna y lo vio, una silueta humana, escondida detrás de una columna. No podía ver su rostro, pero estaba seguro de que lo estaba observando. «Alto. Policía. Salga con las manos en alto», gritó Ramírez, con la voz firme pero el corazón latiéndole con fuerza. No hubo respuesta. Solo un sonido bajo, gutural, que se asemejaba a una risa distorsionada. Y luego, la figura desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Ramírez sintió que la sangre se le helaba. No había forma de que alguien se moviera tan rápido. Algo estaba muy mal. Desde el otro lado del almacén, Torres gritó con un tono de desesperación que Ramírez jamás le había escuchado antes: «Ramírez, corre. No es humano. No es humano»,
el grito de Torres resonó como un eco distorsionado en la inmensidad del almacén. Ramírez sintió su corazón martillando en su pecho, sus manos temblaban, y por primera vez en su carrera, se sintió realmente indefenso. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué demonios había visto Torres? Con la linterna temblando en su mano, giró rápidamente en dirección a su compañero. La luz apenas alcanzaba a iluminar los estantes corroídos y las sombras que parecían moverse por sí solas. Un pensamiento cruzó su mente como un rayo. Torres jamás había mostrado miedo. Desenfundó su arma y avanzó con pasos rápidos, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. «Torres», gritó, pero su voz se sintió extrañamente amortiguada, como si el almacén la absorbiera. Entonces lo vio. Torres estaba de pie en medio de un pasillo angosto entre los estantes. Inmóvil, con la linterna apuntando al suelo. Su cuerpo parecía rígido, congelado en una postura extraña. Ramírez corrió hacia él, pero cuando estuvo a pocos metros, la linterna de su compañero cayó al suelo con un golpe seco. «Torres», susurró Ramírez, sintiendo un nudo en la garganta. El oficial veterano levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido como un cadáver, los ojos desorbitados y la boca entreabierta, como si quisiera decir algo, pero sin poder emitir ningún sonido. Ramírez alzó su linterna y el haz de luz iluminó algo detrás de su compañero. Había una figura, no era humana. Era alta, grotescamente delgada, con extremidades largas y huesudas. Su piel era grisácea, como si estuviera en estado de descomposición. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías de las que goteaba un líquido oscuro. Y su boca. Una boca enorme, llena de dientes afilados, estirada en una sonrisa imposible. Ramírez sintió un instinto primario de huir, pero sus piernas no respondieron. La criatura inclinó la cabeza de manera antinatural y, con un movimiento inhumano, acercó su rostro al oído de Torres. Entonces, habló, pero no con una voz, con muchas, docenas de voces susurrantes, algunas agonizantes, otras riendo de manera perturbadora, se entremezclaron en un coro infernal que heló la sangre de Ramírez. «Ya es tarde», Torres dejó escapar un grito desgarrador y su cuerpo cayó al suelo como si algo lo hubiera vaciado de vida. Ramírez sintió que sus propios pulmones dejaban de funcionar. Y fue entonces cuando la criatura giró su rostro cadavérico en su dirección. Y comenzó a avanzar hacia él. Ramírez sintió como sus piernas finalmente respondían y, sin pensarlo dos veces, corrió. Su respiración era errática, su corazón latía con una fuerza insoportable en su pecho, y cada fibra de su ser le gritaba que escapara de ahí. Pero el sonido. Ese sonido, el repiqueteo de huesos secos golpeando el suelo resonaba en la oscuridad. La criatura lo seguía. No corría, no tropezaba con los escombros como él. Se deslizaba. Ramírez giró la linterna frenéticamente mientras corría, tratando de encontrar una salida. Pero cada vez que su luz alcanzaba las sombras, las estanterías parecían más altas, los pasillos más estrechos, como si el almacén mismo estuviera cambiando, deformándose a su alrededor. De repente, sintió un peso helado en su hombro, no tuvo tiempo de reaccionar. Un dolor desgarrador recorrió su espalda, como si algo invisible le hubiera arañado la piel con garras filosas. Cayó al suelo, jadeando, sintiendo como la sangre caliente empapaba su uniforme. El hedor fétido de la criatura lo envolvía, un aroma a muerte antigua, a carne podrida y tierra húmeda. ¿A dónde vas? Las voces múltiples susurraron en su oído, y una presión inhumana lo aplastó contra el suelo. Ramírez intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sus músculos estaban rígidos, su vista comenzaba a nublarse. No podía morir ahí. No de esta forma, y entonces, en su delirio, escuchó algo familiar, el radio. Un estallido de estática irrumpió en el ambiente. Seguido por la voz distorsionada de la central de policía, Unidad 45. Estado. Repito. Unidad 45 fue un pequeño chispazo de realidad en medio de la locura. Un recordatorio de que aún pertenecía al mundo de los vivos.
Con un esfuerzo sobrehumano, Ramírez estiró su brazo ensangrentado y presionó el botón del radio. ¡Ayuda!, gimió, sintiendo que la criatura se estremecía ante el sonido. Almacén abandonado en la salida 13. Torres está caído, silencio. Luego, un murmullo sibilante detrás de él. La criatura se levantó lentamente, emitiendo un sonido espeluznante, como el rechinar de huesos secos. Ramírez sintió cómo la presión en su cuerpo disminuía. No le gustaba el radio. No le gustaba la conexión con el exterior. Aprovechó el momento y, reuniendo todas sus fuerzas, se impulsó hacia adelante. Se arrastró como pudo hasta una de las salidas de emergencia y, con las manos ensangrentadas, golpeó la puerta. No sabía si estaba cerrada, si aún estaba atrapado. Pero tenía que intentarlo. Detrás de él, la criatura gruñó con furia. El sonido de pasos en la grava del exterior lo hizo contener la respiración. «Aquí, aquí», gritó una voz al otro lado. Ramírez sintió un tirón en su uniforme y fue arrastrado hacia la luz de las linternas policiales justo cuando la criatura se abalanzaba sobre él. Las puertas del almacén se cerraron de golpe detrás de él, como si algo las hubiera empujado con fuerza sobrehumana. Y entonces, el silencio. Pero Ramírez sabía que no había terminado. La criatura seguía allí dentro, y lo estaba esperando. El aire nocturno golpeó el rostro de Ramírez como un balde de agua helada. Se encontraba tirado en el suelo, jadeando, con la vista nublada por el dolor y la adrenalina. A su alrededor, varios oficiales lo rodeaban, iluminándolo con sus linternas. Un paramédico se arrodilló junto a él, revisando sus heridas. ¿Qué demonios pasó ahí dentro?, preguntó uno de los oficiales, con el rostro tenso. Ramírez trató de hablar, pero su garganta se sentía seca, como si hubiera estado gritando por horas. Movió los labios, pero ninguna palabra salió. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia la puerta del almacén. Uno de los oficiales sacó su radio y comunicó la situación. Un agente caído. Posible agresor aún dentro del inmueble. En cuestión de minutos, un equipo táctico llegó, con armas en mano y linternas de alto alcance. Entraron. El tiempo pareció ralentizarse. Ramírez se obligó a sentarse, ignorando el dolor en su espalda. Sus ojos estaban fijos en la puerta del almacén. Esperando. 1 minuto, 2 minutos, 5. La radio crepitó con interferencias. Aquí unidad de apoyo. La voz sonaba tensa. No hay nadie aquí. El silencio cayó sobre todos los presentes. Negativo. Interrumpió otro oficial. No hay signos de movimiento. No hay sospechosos. Ramírez sintió un escalofrío recorrerle la columna. Eso era imposible. Torres sigue ahí. Lo vi caer. Intentó levantarse, pero el paramédico lo sujetó con firmeza. Las linternas dentro del almacén brillaban como pequeñas estrellas en la distancia. Uno de los agentes del equipo táctico caminó hasta la puerta y miró a Ramírez con el ceño fruncido. Oficial. Aquí no hay ningún cadáver. Las palabras golpearon a Ramírez como un puñetazo. Torres había desaparecido. No, no. Él estaba aquí. Cayó justo ahí dentro. Esa cosa lo tenía. Ramírez forcejeó para levantarse. Su respiración era errática, pero nadie respondió. Uno a uno, los oficiales salieron del almacén, sacudiendo la cabeza. No había rastros de Torres. No había rastros de la criatura. Nada. Ramírez se quedó en silencio, con el corazón en un puño. Miró el edificio una última vez. Y en lo alto, en una de las ventanas rotas, vio algo moverse, una sombra alta, delgada, con 2 cuencas vacías por ojos, y una sonrisa imposible. La noche en la Ciudad de México nunca es realmente silenciosa. Hay un murmullo constante de motores, pasos apresurados en las banquetas y el eco lejano de sirenas rompiendo la oscuridad. Pero para algunos policías, la verdadera pesadilla comienza cuando el turno nocturno los arrastra a los rincones más oscuros de la capital.
Lugares donde la lógica se desmorona, donde la radio transmite interferencias inexplicables y donde las sombras parecen moverse con voluntad propia. Imagina patrullar una calle solitaria, sintiendo que alguien te observa, pero al girarte, no hay nada. Solo el reflejo distorsionado de las luces de la patrulla en las ventanas de edificios viejos. Ahora, imagina que recibes un reporte de un domicilio donde los vecinos afirman haber escuchado gritos horripilantes. Pero la casa está abandonada desde hace años. O peor aún, que en una redada, uno de tus compañeros vea una figura que no debería estar ahí, algo imposible de explicar. Y al día siguiente, él mismo desaparece sin dejar rastro. Estas son historias que los policías de la Ciudad de México han contado en voz baja, temerosos de que sus palabras despierten algo más. Son relatos de horror que han quedado marcados en los expedientes no oficiales, en sus recuerdos y en sus pesadillas. Hoy te contaré 4 de estos casos. 4 encuentros aterradores que han sido vividos por quienes juraron proteger la ciudad. Pero que, en esas noches malditas, se encontraron con algo que iba más allá de la comprensión humana. Era una noche oscura y fría, como cualquier otra en la Ciudad de México. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana cuando el oficial Javier Gómez, con más de 15 años de experiencia en las calles, comenzó su patrullaje por las zonas más solitarias del norte de la ciudad. Desde que había entrado a la policía, había visto de todo, desde asaltos hasta homicidios, pero algo en esa noche lo inquietaba. Era una sensación extraña, como si algo o alguien lo estuviera observando desde la oscuridad. Su patrulla recorría las calles estrechas y olvidadas, aquellas donde la luz de las farolas apenas iluminaba la calzada y donde los edificios parecían estar abandonados desde hace décadas. En la radio. Las transmisiones de la central se escuchaban distorsionadas, con estática que venía y se iba sin explicación. Javier frunció el ceño y ajustó la antena del vehículo, pero el ruido persistió. Decidió ignorarlo, aunque una parte de él sabía que algo no estaba bien. Fue entonces cuando un mensaje del centro de mando interrumpió su rutina. Oficial Gómez, tenemos una llamada de emergencia en la calle 37, número 15. Los vecinos informan haber escuchado gritos provenientes de una casa vacía. Acude inmediatamente. Javier no dudó en responder al llamado. Al llegar, notó que la casa en cuestión estaba realmente en ruinas. Las ventanas rotas, las puertas colapsadas y un aire espeso que emanaba de dentro. Un edificio que, por fuera, parecía estar abandonado hace años. Los gritos de los vecinos resonaban en su cabeza, pero al acercarse, una extraña calma lo envolvió. No había señales de vida. La casa estaba vacía, como si nunca hubiera sido habitada. De todos modos, decidió investigar. Recorrió la casa, paso a paso, en busca de algún indicio de lo que había ocurrido. Pero todo lo que encontró fueron objetos cubiertos de polvo y telarañas, como si el tiempo hubiera detenido su marcha en ese lugar. Sin embargo, había algo más. Un olor nauseabundo, como si algo muerto se estuviera descomponiendo. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero cuanto más caminaba, más intenso se volvía el olor, y luego, cuando llegó al último piso, lo escuchó, un susurro. Bajo, casi inaudible, pero claro como el cristal. Al principio pensó que era el viento colándose por alguna rendija, pero pronto se dio cuenta de que no era así. La voz no era humana. Javier intentó abandonar la casa rápidamente, pero algo lo detuvo. En el umbral de la puerta del último cuarto, vio una figura. No era un ser vivo, no podía serlo. Era solo una sombra oscura, como si alguien la hubiera dibujado sobre la pared, un ser flotante, sin rostro, que lo observaba fijamente. Esa imagen lo dejó paralizado, con el corazón golpeando contra su pecho. Entonces, sin previo aviso, la sombra se desvaneció. ¿Qué había sido eso? ¿Una ilusión? ¿Una aparición? La pregunta lo acosó durante días, pero había algo más que nunca olvidó. Esa sombra lo había seguido. No en su patrullaje, pero sí en su mente, acechando detrás de cada rincón oscuro. Javier no podía quitarse la sensación de inquietud.
Cada vez que cerraba los ojos, la figura de la sombra regresaba a su mente, como si estuviera acechando en las sombras de su conciencia. Durante las siguientes semanas, las patrullas nocturnas se convirtieron en un verdadero tormento para él. La imagen de la figura flotante lo perseguía, y el extraño susurro que había escuchado en la casa vacía seguía retumbando en su cabeza. Al principio intentó ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio y a la presión de su trabajo. Pero pronto se dio cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Durante la noche, cuando patrullaba las calles solitarias, comenzaban a suceder cosas inexplicables. Las luces de su patrulla se apagaban de repente, como si alguien estuviera manipulando los interruptores. La radio emitía ruidos extraños, como si alguien intentara comunicarse con él desde el otro lado, pero nunca alcanzaba a entender lo que decían. Y lo peor de todo, en varias ocasiones escuchaba los mismos susurros que había oído en la casa. Una noche, mientras patrullaba por la calle 37, recordó la casa en ruinas donde había visto la sombra. Decidió pasar por allí, como si buscara respuestas, aunque sabía que no encontraría nada. Cuando llegó, la casa seguía igual, vacía, silenciosa y oscura. Pero algo había cambiado. Las ventanas rotas, que antes estaban vacías, ahora parecían reflejar algo. Al acercarse, vio algo que lo hizo dar un salto hacia atrás. Una figura, igual a la que había visto antes, aparecía en el cristal de la ventana, como si estuviera observándolo. En ese momento, el ambiente se volvió aún más pesado. El aire parecía estar cargado de electricidad estática y la temperatura bajó drásticamente, como si una presencia invisible lo estuviera rodeando. El corazón de Javier latía con fuerza. Pero no podía moverse. Cada paso que daba hacia la casa, más intensas se volvían las visiones y los susurros. Decidió entrar. Al cruzar el umbral, un fuerte olor a descomposición llenó su nariz. No era el mismo olor que había percibido antes, pero algo era aún más extraño. La casa, a pesar de su abandono, parecía tener vida propia. El aire estaba pesado, como si hubiera algo esperando en la oscuridad. Caminó por los pasillos con cautela, con la sensación de que alguien lo estaba observando. De repente, un ruido seco lo hizo detenerse en seco. Era un sonido proveniente de las escaleras, como si alguien hubiera subido deprisa. Javier miró hacia arriba, pero no vio nada. Sin embargo, en su interior sabía que no estaba solo. Algo estaba allí, esperando. La tensión era palpable, y en ese instante sintió una presión sobre su pecho, como si algo invisible estuviera intentando aplastarlo. Los susurros aumentaron, pero esta vez ya no eran inaudibles. Ahora podía oír palabras claras: te estamos esperando. El terror se apoderó de él, y algo en su interior lo instó a salir corriendo, pero algo lo detuvo. Una sombra apareció frente a él, bloqueando la puerta por donde había entrado. Era la misma sombra que había visto días atrás, pero ahora parecía más tangible, más real. Javier sintió un frío extremo recorrer su cuerpo, y cuando la figura levantó su mano, él no pudo moverse, atrapado en su mirada vacía. Los susurros se intensificaron, y Javier, en su desesperación, intentó retroceder, pero la puerta estaba cerrada. La sombra avanzó hacia él, pero en ese momento, algo extraño ocurrió. La figura se desvaneció, dejando atrás un rastro de niebla negra que impregnaba el aire. Javier, completamente aterrorizado, salió de la casa lo más rápido que pudo, con el corazón palpitando como nunca antes. Pero sabía que lo que había vivido esa noche no era una simple alucinación. Algo en esa casa lo había marcado de forma permanente, algo que lo seguiría durante toda su vida. A partir de esa noche, la vida de Javier cambió para siempre. No podía dejar de pensar en lo que había vivido en la casa. No solo las sombras, sino también los susurros, las palabras claras que parecía escuchar en su mente. ¿Qué significaban? ¿Quiénes estaban detrás de esa presencia oscura? Sin embargo, el peor miedo de todos no era lo que había visto, sino lo que aún no entendía. La sensación de que algo lo estaba siguiendo persistía, como una sombra que nunca se desvanece.
Durante las semanas siguientes, Javier comenzó a experimentar cosas cada vez más extrañas. En el cuartel, otros oficiales comenzaron a notarlo. A veces parecía distraído, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Su rostro se volvió pálido, sus ojos se oscurecieron y comenzó a dormir menos. Sus compañeros le preguntaron si estaba bien, pero él evitaba hablar de lo que había experimentado. Sabía que nadie lo creería. Una noche, mientras patrullaba junto a su compañero, el oficial Martínez, algo aterrador sucedió. Estaban en una zona remota de la ciudad, un vecindario tranquilo, cuando, de repente, la patrulla se detuvo sin razón aparente. No había señales de mal funcionamiento. Pero el motor se apagó de repente y la radio comenzó a emitir ruidos extraños. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Lo escuchas?, susurró Martínez. Los dos oficiales miraron la radio, pero no lograban captar ninguna señal clara. De pronto, el sonido cambió, y lo que empezó como estática se convirtió en palabras. Era una voz, suave pero firme, que parecía provenir de lo más profundo de la estática. Te vimos. Te estamos esperando. Javier se quedó paralizado. La misma voz que había escuchado en la casa abandonada, pero ahora era aún más clara, como si lo estuviera llamando directamente a él. Con la mente en blanco, intentó arrancar la patrulla. Pero el motor no respondió. La tensión en el aire era insoportable, y algo en su estómago le decía que algo terrible iba a suceder. Entonces, en medio del silencio, escucharon un grito. Un grito desgarrador que venía de una calle cercana. Sin pensarlo, Javier y Martínez se bajaron de la patrulla y corrieron hacia el origen del sonido. Al llegar a la esquina, vieron una figura desfigurada, algo que no parecía humano, de pie en el medio de la calle. La figura estaba completamente cubierta de oscuridad, como si se estuviera desintegrando ante sus ojos. De repente, el grito cesó, y la figura desapareció en un parpadeo, dejando solo una espesa niebla negra en su lugar. La oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor, y el aire se tornó irrespirable. Javier intentó respirar, pero el miedo lo ahogaba. Miró a su compañero, que se veía tan asustado como él, y luego intentó hablar, pero su voz se perdió en el aire. Fue entonces cuando vio algo aún más aterrador. Al fondo de la calle, en la esquina opuesta, la misma sombra que había visto semanas antes se materializó, esta vez mucho más grande y más definida. Javier y Martínez, paralizados por el miedo, apenas lograban moverse. Los ojos de la figura brillaban en la oscuridad, como si pudieran ver a través de ellos. Con el corazón en la garganta, Javier recordó las palabras que había escuchado en la radio. Te estamos esperando. Y en ese momento, supo que la presencia que había invadido su vida no era una casualidad. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando pacientemente por él. En un acto de desesperación, Javier gritó a su compañero, corramos. Pero antes de que pudieran dar un solo paso, la sombra avanzó hacia ellos con velocidad sobrenatural. La figura parecía devorar la luz a su alrededor, y el aire a su alrededor se tornó gélido. Javier sintió como su cuerpo se paralizaba, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Era como si la sombra quisiera tragarlos, engullirlos en su oscuridad. En ese momento, una explosión de luz blanca llenó el aire. Javier cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, la sombra había desaparecido. La niebla negra se había disipado, y la calle estaba silenciosa una vez más. Pero lo que Javier no sabía era que este encuentro solo había sido el principio. Lo que lo estaba esperando no era solo una aparición. Era algo mucho más siniestro, algo que aún estaba al acecho. Javier intentó racionalizar lo que acababa de suceder, pero no podía. La escena estaba grabada a fuego en su mente, la sombra oscura, la niebla negra, los gritos, y la sensación de que algo había invadido su ser, algo que lo había marcado profundamente. Cuando regresó al cuartel esa noche, su compañero Martínez no estaba. Nadie lo había visto después de que ambos se separaron tras la desaparición de la sombra. Nadie hablaba de él,
y Javier lo buscó por toda la ciudad, pero no hubo rastro. Parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Los días que siguieron fueron una pesadilla para Javier. Comenzó a sufrir pesadillas recurrentes en las que veía la figura desfigurada, cada vez más nítida, más real. Las sombras lo seguían, lo acechaban incluso en su propia casa. Cada rincón parecía esconder algo. Las voces, los susurros que lo habían estado atormentando, ahora se materializaban en su mente, diciéndole que él también estaba condenado, que había cruzado una línea que no podría volver a cruzar. Una madrugada, mientras revisaba los informes de su patrullaje, Javier vio algo que lo dejó helado, un informe sobre una desaparición reciente. Un oficial de policía, Martínez, había desaparecido en circunstancias extrañas, al igual que él lo había hecho. El informe indicaba que no había señales de violencia ni pruebas de un ataque. Simplemente había desaparecido, como si se hubiera desvanecido en el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su interior le decía que esa desaparición estaba conectada con los horrores que había vivido. Decidió volver a la casa abandonada, la fuente de todo lo que había comenzado. Algo dentro de él sabía que la verdad estaba allí, en ese lugar maldito. Al llegar, la casa estaba aún más sombría de lo que recordaba. Las paredes, ahora cubiertas de musgo y humedad, parecían respirar, como si estuvieran vivas. El aire estaba denso, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Cuando cruzó el umbral, sintió el mismo aire gélido de antes. De repente, las luces de la casa se apagaron por completo. Javier sacó su linterna, pero la luz parpadeó intermitentemente. Los susurros comenzaron a llenar el espacio nuevamente, solo que esta vez eran más intensos, más urgentes. No podía comprender lo que decían, pero algo en su estómago le decía que debía correr, que ya era demasiado tarde. Un ruido sordo provenía de arriba, seguido de un fuerte golpe. Javier subió las escaleras, sin pensarlo. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad que lo había estado esperando. Cuando llegó al final de las escaleras, la figura lo estaba esperando. Esta vez no era una sombra. Era una forma humana, completamente desfigurada, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra que parecía burlarse de él. «Te lo dije», susurró la figura con voz distorsionada. «Te estábamos esperando». Javier, con el corazón a punto de estallar, intentó retroceder, pero la puerta por la que había entrado se cerró violentamente, como si fuera sellada por una fuerza invisible. La figura comenzó a avanzar hacia él, su cuerpo retorciéndose de forma antinatural, como si no perteneciera a este mundo. En ese momento, una sensación de terror absoluto lo invadió. Todo en su ser le decía que no podría escapar, que estaba atrapado en un ciclo del que no habría salida. Las luces de la casa comenzaron a titilar y las sombras parecían cobrar vida propia, girando a su alrededor como un torbellino oscuro. La figura levantó su mano y Javier vio que no estaba solo. A su alrededor aparecieron otras sombras, todas con la misma expresión vacía, observándolo fijamente, y entonces todo se detuvo. Un silencio mortal lo envolvió, seguido de un profundo y ensordecedor ruido que hizo vibrar el suelo. Cuando Javier miró alrededor, la casa había desaparecido y en su lugar solo había oscuridad. Nada. Ni un sonido. Ni una sombra. Todo se había desvanecido. Javier, con el alma destrozada, supo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Los horrores de esa casa, las sombras que lo habían seguido, no eran solo una pesadilla. Eran reales. Y lo peor de todo, ahora, él también formaba parte de esa oscuridad. La Ciudad de México, con su bullicio constante y su vida nocturna imparable, guarda secretos oscuros que pocos conocen. En sus calles transitadas por miles, hay algo más que lo que parece a simple vista. En las sombras, donde el tiempo se detiene y los murmullos del viento son lo único que se escucha,
los policías se enfrentan a situaciones que jamás pensarías que ocurrirían en una metrópoli tan moderna. Pero estas historias no son producto de la ficción, son relatos reales de la policía, experiencias que marcaron para siempre a aquellos que juraron proteger a la ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede en las horas más oscuras de la noche? ¿Qué es lo que realmente acecha en las calles solitarias cuando la niebla se levanta y la ciudad duerme? Hoy, te traemos 4 relatos policiales de horror que ocurrieron en diferentes puntos de la Ciudad de México. 4 historias estremecedoras que pondrán a prueba tu valentía y, tal vez, tu cordura. Desde patrullas que se adentran en calles desiertas hasta encuentros con lo inexplicable, estas historias te dejarán con la piel de gallina y la mente llena de preguntas. ¿Es posible que lo sobrenatural camine junto a nosotros, oculto entre las sombras? Lo descubrirás a continuación. Los relatos que escucharás no son invenciones. Son momentos que marcaron a los oficiales de policía de la ciudad, quienes hoy no pueden dejar de recordar lo que vivieron. ¿Y tú, te atreverías a patrullar por las mismas calles después de conocer lo que sucedió? Prepárate para lo inesperado y mantente alerta. Porque lo que estás a punto de escuchar es solo el comienzo de algo mucho más oscuro y perturbador. La Ciudad de México nunca duerme, pero en la oscuridad de la noche, cuando las luces de los semáforos titilan y las calles se vacían de gente, algo mucho más siniestro despierta. Hay historias que no se cuentan, relatos que son mejor guardados en la memoria de aquellos que han estado cara a cara con lo inexplicable. Y lo más aterrador de todo, es que estas historias no vienen de la ficción, sino de quienes están encargados de mantener el orden en la ciudad, los policías. En este video, te traemos 4 relatos escalofriantes que ocurrieron en distintas partes de la Ciudad de México, donde lo sobrenatural y lo macabro se cruzaron con la realidad. ¿Te imaginas estar patrullando en una calle desierta y de repente escuchar un grito que no tiene origen? O tal vez encontrarte con una sombra extraña que se cruza por el retrovisor sin explicación alguna. Estos relatos no solo estremecen, sino que desafían todo lo que sabemos sobre lo que es real y lo que no lo es. Cada historia es más inquietante que la anterior y todas comparten algo en común. Dejaron a los oficiales de policía cuestionando lo que vieron y vivieron esa noche. La adrenalina de un patrullaje normal se convierte rápidamente en un terror incontrolable cuando se dan cuenta de que lo que enfrentan no es un criminal, sino algo mucho peor. ¿Qué harías si te encontraras en una situación en la que la ley y el orden ya no son suficientes? Te invitamos a seguir escuchando, porque lo que te espera es una experiencia que no podrás olvidar. Prepárate para descubrir el otro lado de la Ciudad de México, donde lo inexplicable acecha a cada paso. Era una noche común para los oficiales del Sector 9, una patrulla rutinaria en las calles desérticas de la Ciudad de México. La ciudad nunca duerme, pero a esa hora, las zonas industriales y los rincones más alejados parecían haber caído en un silencio absoluto. Martín y Carlos, 2 policías con años de experiencia, se encontraban patrullando por las cercanías de una vieja fábrica abandonada, un lugar que siempre les había provocado cierta incomodidad, pero que rara vez visitaban. En esa parte de la ciudad, las luces titilaban con debilidad y el aire frío cortaba la piel, una sensación que no se podía ignorar. Carlos, el más veterano de los 2, miraba atentamente por el retrovisor, como si algo lo estuviera acechando. Martín, un joven con un par de años en la fuerza, intentaba disimular su nerviosismo. Ambos sabían que el lugar donde estaban era conocido por rumores extraños, pero jamás imaginaron que los relatos contados en los pasillos de la comisaría serían más que historias inventadas para asustar a los novatos. La primera llamada llegó a la radio como cualquier otra, un reporte de un rastro sospechoso en el terreno abandonado. No parecía alarmante, pero algo en la voz del operador los dejó inquietos. ¿Por qué hablar de un rastro a estas horas?, pensó Martín. La mayoría de los reportes de esa zona eran meras falsificaciones de borrachos que se habían caído o vagabundos rondando sin rumbo. Sin embargo, esta vez algo en la descripción parecía fuera de lugar. Al llegar al sitio, la fábrica estaba sumida en la oscuridad.
Las enormes puertas de metal estaban entreabiertas y un hedor extraño se esparcía por el aire. El crujir de las maderas podridas y el murmullo distante de las hojas movidas por el viento les ponía la piel de gallina. Martín y Carlos bajaron del coche, armados con linternas, dispuestos a investigar. Lo que no sabían era que lo que les esperaba allí sería algo que jamás olvidarían. Ambos caminaron por el terreno con cautela, iluminando las viejas paredes de ladrillo cubiertas de musgo y humedad. Cada paso que daban resonaba en la oscuridad, y aunque pareciera que no había nadie más allí, una sensación extraña comenzaba a crecer en sus corazones. Martín no podía quitarse la sensación de que no estaban solos. Algo o alguien los observaba desde las sombras. Al principio, creyeron que era solo el eco de sus propios movimientos. Pero pronto, comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos. No eran los pasos de ellos, no podían ser. El sonido era demasiado suave, casi imperceptible, pero claro. Carlos, quien había patrullado muchos años, se detuvo de golpe y levantó la mano. Señalando a Martín que guardara silencio. «¿Escuchas eso?», susurró Carlos, con los ojos bien abiertos, mirando hacia la entrada principal de la fábrica. Martín asintió, pero en su pecho algo comenzó a latir más rápido. La respiración se le aceleró y una presión extraña comenzó a apoderarse de su cuerpo. Lo que sucedió después no solo los aterrorizó a ellos, sino que cambió la forma en que ambos verían la seguridad en la ciudad para siempre. A medida que los pasos que escuchaban se volvían más nítidos, una sensación de paranoia comenzó a envolverlos. Martín y Carlos se miraron, sin atreverse a decir una palabra, como si el miedo compartido fuera más aterrador que cualquier amenaza tangible. Sabían que no había nadie más en el área, la última patrulla que había pasado por allí no reportó nada fuera de lo común. Aún así, el sonido se hacía más cercano, como si alguien los estuviera siguiendo, pero al girarse, no había nadie. Decidieron seguir adelante, con la esperanza de encontrar una explicación lógica, tal vez algún vagabundo o algún animal curioso. El terreno estaba oscuro, pero la linterna de Carlos iluminaba el camino, revelando las paredes gastadas por el tiempo, cubiertas de grafitis extraños y símbolos que nunca antes habían visto en la zona. Martín, aún preocupado, intentaba ignorar el susurro persistente de la radio, que de alguna manera se mezclaba con el sonido inquietante de los pasos que no cesaban. De repente, algo extraño ocurrió. La temperatura descendió abruptamente y un frío penetrante se apoderó del aire, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Las linternas de ambos comenzaron a parpadear. Y aunque no había explicación para ello, Martín no podía evitar la sensación de que algo estaba interfiriendo con los dispositivos electrónicos. La radio emitió un extraño ruido blanco y entonces una voz distorsionada apareció en la frecuencia, algo tan inaudible como espeluznante: «Ayúdame». Fue todo lo que pudieron escuchar antes de que la radio se apagara por completo. Carlos, que había estado al mando de la patrulla durante años, nunca había experimentado algo tan perturbador. Intentó recomponerse, pero no podía evitar que su cuerpo reaccionara al instinto. El miedo que sentía no era solo por lo desconocido, sino porque ambos sabían que algo en ese lugar no pertenecía a este mundo. El sonido de los pasos se intensificó aún más. Ya no era un eco, sino una presencia palpable que caminaba tras ellos, sin querer irse. Con el alma en vilo, Carlos gritó, tratando de ordenar que regresaran al coche. «Martín, vámonos. Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal de la fábrica se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. El ruido de la puerta retumbó en sus oídos, y un profundo silencio los envolvió por un momento. Ninguno de los dos se atrevió a dar un paso más. La sensación de que algo los observaba desde la sombra se volvió insoportable. Los dos oficiales tomaron sus armas, pero sabían que eso no serviría contra lo que realmente los acechaba. Algo les decía que no eran bienvenidos en ese lugar, que tal vez nunca deberían haber llegado allí, y justo cuando pensaron que lo peor ya había pasado, algo comenzó a moverse entre las sombras, algo que no se podía explicar,
que no se podía ver claramente. Solo podían sentir su presencia. El aire se volvió espeso, pesado, y el suelo debajo de ellos tembló levemente. Como si el mismo edificio estuviera vivo, Martín intentó avanzar, pero algo lo detuvo. Una figura oscura apareció ante él, lo suficientemente grande como para llenar la puerta de entrada. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, pero la impresión fue suficiente para que los dos oficiales quedaran paralizados. Ninguno de los dos pudo entender lo que acababan de ver, pero ambos sabían que ese encuentro había cambiado algo dentro de ellos, algo profundo y desconcertante. El miedo era palpable, se sentía en el aire, en el silencio mortal que rodeaba a Martín y Carlos. La figura que había aparecido en la puerta parecía haber desvanecido la lógica misma. No había rastro. No había explicación. Solo el eco del susurro de la radio, esa voz que les había pedido ayuda, les quedó en la mente. Carlos, temblando pero sin dejar de mirar alrededor, dijo en voz baja, «No estamos solos aquí». Martín, atrapado en su propio terror, no podía mover los ojos de la puerta. Algo los estaba observando, pero lo peor de todo era que no podían ver qué era. La tensión que ambos sentían era insoportable, y el aire frío que había caído sobre el lugar hacía que sus respiraciones se volvieran visibles en la oscuridad. Un sonido sordo rompió el silencio, como si algo pesado estuviera deslizándose sobre el techo. Carlos levantó su linterna, pero no había nada, solo las sombras que parecían moverse por sí solas. En ese momento, una risa lejana, casi inaudible, comenzó a resonar en sus oídos. No era una risa humana, sino un sonido macabro, como si alguien estuviera burlándose de ellos desde las profundidades del edificio. Martín no pudo soportarlo más. Corrió hacia la salida, pero la puerta que antes había cerrado con fuerza estaba ahora completamente bloqueada. Como si algo invisible estuviera reteniéndola. «Carlos. Ayúdame», gritó, pero el eco de su voz solo hacía que el ambiente se volviera aún más siniestro. Carlos, quien siempre había sido más escéptico, comenzó a dudar de su cordura. Las luces de sus linternas comenzaron a fallar, como si algo estuviera drenando toda la energía de sus equipos. Un sonido fuerte, como un golpe seco, resonó detrás de ellos. Ambos se giraron rápidamente, pero no había nada. Fue entonces cuando lo vieron. En la penumbra, emergió lentamente una figura alta, sombría, que parecía fusionarse con la oscuridad misma. No tenía rostro, solo una silueta indistinta, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. La figura avanzó hacia ellos sin hacer ruido, como si estuviera flotando sobre el suelo. La piel de Martín se erizó por completo, y un frío helado le recorrió la espina dorsal. Carlos, incapaz de moverse, observaba cómo la figura se acercaba, su presencia se hacía cada vez más pesada, como si estuviera absorbiendo la vida misma de la habitación. «No se muevan», ordenó Carlos, aunque sabía que nada podría detener aquello. La figura avanzaba, cada vez más cerca. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, la figura se desvaneció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a la fábrica, pero algo había cambiado. El aire ya no se sentía tan pesado, pero la sensación de que algo estaba allí, oculto en la oscuridad, nunca desapareció. Martín y Carlos se miraron, sabiendo que lo que acababan de presenciar no podía ser explicado por nada humano. La ansiedad y el terror que sentían no les permitieron esperar más. Corrieron hacia el coche sin mirar atrás, pero cuando llegaron al vehículo, la radio volvió a encenderse por sí sola, emitiendo esa misma voz distorsionada, «Ayúdame». Carlos no dudó ni un segundo. Arrancó el coche y salió disparado de allí, con los ojos clavados al frente, como si temiera que la oscuridad misma fuera a alcanzarlos. Cuando Martín y Carlos lograron finalmente salir del terreno abandonado, la sensación de terror no los dejó. El coche rugió a toda velocidad mientras dejaban atrás la fábrica, pero parecía que el mal que habían encontrado en esa oscuridad los seguía. La radio, que había quedado apagada al arrancar, volvió a encenderse por sí sola. Al principio,
solo emitió estática, un murmullo distante que no parecía tener sentido. Pero luego, como una advertencia, la misma voz distorsionada apareció de nuevo: no se olviden de mí. Ambos oficiales se miraron aterrados, pero ninguno de los dos se atrevió a tocar la radio, como si eso pudiera hacer que la voz se detuviera. Carlos intentó ignorarlo, acelerando aún más el coche, pero la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad era insoportable. Martín miró por el retrovisor una vez más, y fue entonces cuando lo vio, en la lejanía, en el reflejo de las luces traseras del vehículo, una figura apareció, tan tenue como la niebla. No podía ser real. ¿O sí? La figura se acercaba lentamente, caminando sin hacer ruido, como si fluyera a través del aire mismo. Carlos, mira. Mira atrás. Gritó Martín, pero cuando Carlos se giró para mirar, no vio nada. Solo la carretera vacía detrás de ellos. Pero algo dentro de él sabía que lo que había visto no era producto de su imaginación. El pánico se apoderó de él. Los dos policías ya no se sentían seguros ni siquiera en su propio coche. El hecho de que algo tan extraño y aterrador los hubiera seguido hasta ese punto los dejó en shock. Era posible que esa figura los estuviera persiguiendo de alguna manera, como si no pudieran escapar de su presencia. Aterrados, continuaron conduciendo sin decir palabra alguna. Sin embargo, al llegar a la estación de policía, cuando finalmente pensaron que todo había acabado, algo aún más perturbador ocurrió. Al intentar apagar el coche, la radio volvió a emitir una estática, seguida de una última advertencia: nunca olviden lo que vieron aquí. Con las manos temblorosas, Carlos apagó el coche y salió rápidamente, sin mirar atrás. Al entrar en la estación, ambos intentaron hacer un reporte sobre lo sucedido, pero cuando fueron a revisar las grabaciones de su patrullaje, se dieron cuenta de algo espeluznante: no había grabaciones de esa noche. Las cámaras de seguridad de la zona, que siempre registraban todo, estaban completamente en blanco. No había rastro de su presencia en ese lugar. ¿Acaso la fábrica y la figura que vieron eran solo producto de sus mentes perturbadas por el miedo, o había algo más, algo que no pertenecía al mundo de los vivos? Nadie podía decirlo con certeza. Martín y Carlos nunca volvieron a patrullar esa zona, y de hecho, muchos compañeros de la policía que pasaron por allí después mencionaron haber escuchado los mismos rumores extraños sobre la fábrica, pero nadie se atrevió a investigar. Lo que realmente sucedió esa noche permanece como un misterio, un oscuro recuerdo que, para los oficiales, nunca desapareció. Pero hay algo más: en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre las calles, algunos dicen que se puede ver una figura flotante, sin rostro, caminando por la misma fábrica, esperando por la próxima víctima. ¿Te atreves a escuchar los relatos más oscuros ocurridos en la Ciudad de México? Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír es real, y te helará la sangre. Era una noche oscura y lluviosa, como tantas otras en las calles solitarias de la Ciudad de México. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando el radio de una patrulla policial se encendió, transmitiendo un mensaje que cambiaría para siempre la vida de dos oficiales. La voz que emergió de los altavoces parecía tranquila al principio, pero algo en el tono les hizo sentir que algo siniestro se aproximaba. Atención unidades, tenemos un reporte de actividad extraña en el barrio de Tepito. Varias personas han reportado ruidos inquietantes en un edificio abandonado. Se necesitan unidades de inmediato para verificar la situación, dijo la voz, antes de caer en un extraño silencio. Los oficiales miraron entre sí. Tepito, conocido por su reputación, no era un lugar fácil de patrullar, pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que encontrarían esa noche. En el aire se respiraba algo extraño, algo más allá de lo ordinario, como si el destino ya les hubiera señalado ese lugar como el escenario de un horror que no se puede comprender con la lógica humana. Subieron a la patrulla y pusieron rumbo hacia el barrio. A medida que avanzaban, la niebla espesa comenzó a envolver las calles, reduciendo la visibilidad.
Los faros de la patrulla iluminaban sombras extrañas que se movían de manera desconcertante. Pero lo más perturbador era la sensación en el aire. Una sensación palpable de que alguien los observaba desde la oscuridad. Lo que estos oficiales no sabían es que esa llamada sería solo el principio de una serie de eventos que marcarían sus vidas para siempre. Y lo peor de todo es que no estaban solos. Algo, o alguien, les estaba esperando. Los oficiales, Marco y Luis, llegaron al barrio de Tepito a las 1:15 de la madrugada. El área, conocida por su historia de crímenes y misterio, estaba particularmente callada esa noche, lo cual les resultó inquietante. Las luces de la patrulla iluminaban las estrechas calles empedradas, mientras que las sombras de los edificios abandonados parecían alargarse de manera extraña. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo denso y antiguo. Al acercarse al edificio señalado en el reporte, una estructura de ladrillo rojo que llevaba años deshabitada, Marco notó algo peculiar. La puerta principal, que normalmente estaba cerrada a cal y canto, ahora se encontraba entreabierta. Un chillido de las bisagras resonó al abrirse por completo, como si algo o alguien hubiese forzado la entrada. El edificio parecía estar desmoronándose por dentro, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, pero algo no encajaba. La sensación era demasiado extraña para ser un simple lugar abandonado. ¿Estamos seguros de que esto es lo que buscan?, preguntó Luis, mirando a su compañero con una expresión tensa. No hay señales de nadie, parece muerto. Marco, que tenía más experiencia, se adelantó. Nada en este barrio es lo que parece. No podemos quedarnos afuera. Entramos y verificamos. Al dar el primer paso dentro del edificio, el aire se volvió más denso. Casi pesado, como si algo estuviera oprimiendo sus pulmones. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por las luces de la patrulla que, al brillar por las ventanas rotas, proyectaban sombras inquietantes sobre el polvo del suelo. Los oficiales sacaron sus linternas y comenzaron a avanzar hacia el interior, donde los ecos de sus pasos resonaban en las paredes desconcertantemente vacías. Sin embargo, a medida que avanzaban por los pasillos, comenzaron a escuchar algo extraño, susurros lejanos que parecían provenir de las paredes mismas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Luis, con voz temblorosa. Marco asintió, sin mirar a su compañero. La sensación de ser observado se intensificaba. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a seguir caminando. El pasillo se bifurcaba en varias direcciones y la sensación de estar siendo vigilado se hacía más fuerte a cada paso. De repente, una puerta se abrió lentamente frente a ellos, revelando una habitación oscura y fría. En el centro de la sala, algo brillaba débilmente, un objeto metálico. Marco se acercó cautelosamente, su linterna iluminando lo que parecía una vieja pistola de policía. Pero lo más extraño no era el arma, sino lo que estaba grabado en su cañón, una fecha. La misma fecha de la desaparición de un oficial de policía que había ocurrido años atrás en ese mismo barrio. Marco levantó la cabeza, mirando a Luis. Esto no es un simple caso, esto es algo mucho más grande. Mientras Marco y Luis inspeccionaban la habitación, los susurros se intensificaron, resonando en sus oídos como si vinieran de todos lados, envolviéndolos en una atmósfera espesa y opresiva. Las linternas titilaban, como si la energía estuviera siendo absorbida por alguna fuerza invisible. Luis no podía dejar de mirar la vieja pistola en el suelo. Algo en ella lo perturbaba profundamente. No era solo la fecha grabada, sino la sensación de que el objeto había sido dejado allí para que lo encontraran, como si alguien o algo estuviera esperando que llegaran. Esto es una trampa, murmuró Luis, con el corazón acelerado. Tenemos que salir de aquí, Marco. Esto no tiene sentido. Marco, más decidido, comenzó a revisar los alrededores, tratando de encontrar algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero lo único que veía eran viejas fotos de policías colgadas en las paredes, todas descoloridas por el paso del tiempo. Sin embargo,
lo que llamó su atención fue una foto en particular, un retrato en blanco y negro de un oficial, con una expresión seria y sombría, parado frente al mismo edificio donde se encontraban. ¿Quién es este?, preguntó Marco, señalando la foto. Luis se acercó, pero al ver la imagen, un escalofrío recorrió su cuerpo. El oficial en la foto parecía estar mirándolos fijamente, como si supiera lo que iba a suceder. En ese momento, un sonido sordo y distante rompió el silencio. Un portazo proveniente de la planta superior, seguido de unos pasos pesados y arrastrados. Los dos oficiales se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. Algo se movía en el piso superior, y no era humano. No sé si quiero saber qué es eso, dijo Luis, con la voz temblorosa. Deberíamos llamar refuerzos. Marco, ahora con el rostro pálido, negó con la cabeza. No tenemos tiempo para eso. Debemos descubrir qué está pasando aquí, antes de que sea demasiado tarde. Con una determinación que no sentía, Marco comenzó a subir las escaleras crujientes hacia el segundo piso, donde el sonido se había originado. Cada paso que daba parecía hundirlos más en la oscuridad de ese edificio maldito. La atmósfera se volvía más densa, más sofocante. Los susurros en el aire parecían hacerse más claros, ahora formaban palabras incomprensibles, pero aún así, con una clara sensación de urgencia, como si les estuvieran gritando que se detuvieran. Al llegar al segundo piso, la puerta de una habitación se abrió de golpe, revelando una escena aterradora. En el centro de la habitación, una figura sombría se alzaba, rodeada por una niebla espesa. Era una figura humanoide, alta y desproporcionada, con un rostro distorsionado que parecía una máscara de agonía. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, pintados con lo que parecía ser sangre. Marco, gritó Luis, dando un paso atrás, con la voz quebrada por el miedo. Eso no es real. Pero Marco no podía apartar la vista de la figura, como si estuviera hipnotizado. Los susurros aumentaron de volumen, ahora formando una palabra que resonaba en su mente: venganza. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y el aire se volvió más frío, más cortante. Unos ruidos sordos, como si algo se arrastrara, llenaban la habitación, y en ese momento, todo se desmoronó. La figura se lanzó hacia ellos, con una rapidez sobrenatural. Marco y Luis apenas tuvieron tiempo de reaccionar, pero cuando intentaron escapar, la puerta se cerró violentamente, atrapándolos en la oscuridad. El sonido de la puerta cerrándose con fuerza retumbó en sus oídos, mientras Marco y Luis quedaban atrapados en la habitación con la figura sombría que ahora se acercaba lentamente. El aire se volvió tan denso que casi no podían respirar. La figura, que parecía humana pero claramente no lo era, avanzaba con pasos lentos, pero su presencia era tan imponente que cada movimiento hacía que el corazón de los oficiales latiera con fuerza descontrolada. ¿Qué es eso?, susurró Luis, temblando de miedo. No pudo apartar la mirada de la criatura que caminaba hacia ellos con una lentitud perturbadora, como si disfrutara ver cómo el terror los consumía. Marco, paralizado por el miedo, intentó dar un paso atrás, pero la habitación estaba cerrada y no había salida. La figura se acercó más, su rostro una máscara distorsionada de dolor y sufrimiento. Y sus ojos, aunque vacíos, parecían penetrar directamente en sus almas. Los susurros en el aire eran ahora claros y aterradores, repitiendo la misma palabra una y otra vez: venganza. 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 No puede ser real, gritó Luis, intentando correr hacia la puerta, pero esta no se dio. La figura estaba ahora a unos pocos metros de ellos, y el aire a su alrededor parecía volverse más frío, más helado. Los oficiales sentían el peso de la presencia sobrenatural, como si una fuerza invisible estuviera jugando con sus mentes, llevándolos al límite de la desesperación. Marco, luchando por mantener la calma, sacó su pistola con manos temblorosas. «Aléjate», gritó, apuntando a la figura, pero la criatura ni siquiera pareció inmutarse. Con un rápido movimiento, la figura levantó una mano, y antes de que pudieran reaccionar, todo el ambiente se distorsionó. Las paredes comenzaron a crujir.
Las luces titilaron y la sala entera parecía desmoronarse a su alrededor. En ese momento, la figura se detuvo, mirando fijamente a Marco con una expresión inhumana. Un escalofrío recorrió su cuerpo y en un suspiro helado, la figura habló: «Ustedes no entienden, son parte de la maldición que recorre esta ciudad. No pueden escapar». Con esas palabras, la habitación se oscureció por completo. La única luz que quedaba era la de las linternas de los oficiales, pero ahora la figura ya no estaba frente a ellos. En su lugar, un brillo rojo apareció en la pared, formando una figura que parecía moverse. Los susurros crecieron hasta convertirse en gritos de agonía. Era como si los ecos de almas perdidas se hubieran apoderado del lugar. Clamando por justicia: «Esto no está pasando», gritó Luis, pero su voz se ahogó en el caos. Los gritos, los susurros, la figura de la sombra, todo se fusionaba en una sinfonía aterradora que parecía invadir sus pensamientos. Cuando Marco intentó moverse, algo lo detuvo. La figura apareció frente a él en un destello. Sin previo aviso, extendió su mano hacia él. Un dolor indescriptible atravesó su pecho como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. Luis gritó al ver lo que sucedía, pero no pudo hacer nada para ayudar. Estaba paralizado por el miedo. La figura lo miró una última vez, con ojos vacíos y un rostro que parecía completamente deformado por el sufrimiento, y en un susurro, dijo: «La venganza ya no necesita ser dicha, está aquí», y en un parpadeo, la figura desapareció. La habitación volvió a la oscuridad total, y Marco y Luis quedaron en silencio, respirando con dificultad, sintiendo el peso de lo que acababan de presenciar. La pesadilla había alcanzado su apogeo, pero aún no había terminado. Desenlace impactante: el horror no termina con la desaparición de la figura. Algo mucho más oscuro y perverso aguarda, más allá de la realidad que conocemos. El aire permaneció pesado, helado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Marco y Luis quedaron allí, congelados, sin saber si la pesadilla había terminado o si lo peor aún estaba por venir. La figura había desaparecido, pero el terror no se desvanecía. De hecho, parecía haberse arraigado en el lugar, como una sombra persistente que se negaba a soltarlos. Luis, temblando, intentó mover una mano. Pero algo lo detuvo. Era como si algo invisible lo estuviera atrapando. Miró a su alrededor, sus ojos se movían rápidamente por la habitación, buscando alguna salida, pero todo parecía igual. La habitación estaba vacía, pero los susurros, esos susurros lejanos, todavía flotaban en el aire, como si el lugar estuviera imbuido por una presencia malévola. Marco, aún con la pistola en la mano, miró a Luis, pero no podía hablar. Algo estaba mal. Algo había cambiado. De repente, la atmósfera se volvió más densa, más pesada, como si las paredes mismas se estuvieran acercando. Una sensación de claustrofobia invadió sus cuerpos, como si el edificio entero estuviera cerrándose sobre ellos. Entonces, un sonido rompió el silencio. Un grito. Un grito humano. Venía de las profundidades del edificio. Los dos oficiales se miraron, comprendiendo al instante que ese grito no era solo un eco. Era un llamado, una advertencia o tal vez un aviso, pero no podían quedarse allí. Tenían que salir, pero al intentar caminar hacia la puerta, un susurro más fuerte llenó el aire y una figura apareció frente a ellos. No era la misma sombra de antes, sino una nueva presencia, un espectro de rostro distorsionado, de cuerpo envuelto en una niebla oscura. La figura levantó una mano hacia ellos, y cuando lo hizo, las luces de las linternas comenzaron a parpadear, como si el edificio mismo estuviera siendo devorado por la oscuridad. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Luis, con el pánico reflejado en su rostro. La figura no respondió, pero una sensación de desesperación se apoderó de ellos. Marco intentó disparar, pero la pistola falló, como si algo la hubiera desactivado. La figura avanzó lentamente hacia ellos. Y el frío era insoportable. El terror era tan palpable que podían sentirlo en sus huesos, como si el mal que se había desatado en ese lugar quisiera arrastrarlos a su destino.
en ese momento, algo extraño sucedió. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, y la puerta que antes estaba cerrada se abrió de golpe, revelando la salida. Era como si todo el mal que había habitado el edificio los estuviera empujando hacia la libertad, pero a un costo. Algo había cambiado en ellos, algo que no podrían comprender hasta mucho después. Cuando finalmente llegaron a la calle, la luz de la patrulla iluminó sus rostros, pero algo en sus ojos ya no era el mismo. No hablaban, no podían. Todo lo que sabían era que habían estado al borde de una realidad que no podían comprender, y algo les decía que no podrían escapar del horror por completo. Algo los había marcado, y ahora, ese mal los seguiría para siempre. De repente, una sombra pasó rápidamente por el costado de la patrulla, y cuando se giraron, no había nada. El grito de una alma perdida resonó en la distancia, y un estremecimiento recorrió sus cuerpos. La Ciudad de México nunca dejaría de recordar lo que sucedió esa noche, ni a las almas que permanecían atrapadas entre las sombras del pasado y el presente. La pregunta no era si el horror había terminado, sino si alguna vez lo haría. Los ecos de las almas perdidas seguirían retumbando en las calles, esperando a aquellos que se atrevieran a desenterrar los oscuros secretos de la ciudad. Marco y Luis no lo sabían, pero ahora eran parte de esa historia, y, tal vez, nunca podrían escapar de ella. El horror que Marco y Luis vivieron esa noche en el viejo edificio de la Ciudad de México es solo una pequeña parte de los oscuros y escalofriantes relatos que se esconden en las sombras de la ciudad. Y lo peor es que esos relatos no son solo historias contadas por los locales. No. Son experiencias reales que desafían toda lógica. Que ponen a prueba nuestros miedos más profundos y nos dejan con la sensación de que el mal nunca se va del todo. Si te quedaste hasta aquí, es porque el terror que hemos desvelado te ha tocado de alguna manera. Puede que ahora estés preguntándote, ¿qué más hay allá afuera? ¿Qué otros horrores esperan a ser descubiertos en las calles de esta ciudad? Los relatos que compartimos con ustedes hoy no son los únicos. De hecho, hay muchos más, ocultos en las profundidades de la ciudad, esperando que alguien los saque a la luz. Pero, como puedes imaginar, algunos de esos secretos no quieren ser revelados, y los que se atreven a descubrirlos, bueno, digamos que no siempre regresan, así que, si eres valiente y tienes el coraje de enfrentarte a lo desconocido, suscríbete ahora a nuestro canal y acompáñanos en esta travesía aterradora hacia lo desconocido. Cada semana, desvelaremos más historias espeluznantes, exploraremos lugares abandonados y contaremos las experiencias de aquellos que han cruzado la línea entre la vida y la muerte, enfrentándose a horrores que muchos de nosotros preferiríamos no conocer. Pero no solo eso. Queremos que tú, como espectador, formes parte de esta comunidad de amantes del terror. Si has tenido alguna experiencia paranormal, algún encuentro extraño o simplemente te gustaría compartir tu historia, déjanos tus comentarios. Quién sabe, quizás tu relato sea el siguiente que compartamos en este canal. Tu experiencia podría ser la próxima que nos haga temblar, por supuesto, si te ha gustado este video. No olvides darle like, compartirlo con tus amigos y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Solo los valientes seguirán el camino hacia lo desconocido, y tú, al parecer, eres uno de ellos. ¿Te atreves a acompañarnos en esta oscura aventura? Recuerda, las sombras nunca desaparecen del todo, y siempre hay algo más esperando en la oscuridad.